El Instituto Politécnico Nacional, además de ser una institución educativa que forma profesionistas de primer nivel, también fomenta la investigación y con esto contribuye al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Por eso es que en este lunes de Todo Politécnico conoceremos 2 centros de investigación en los que se desarrollan proyectos como investigación aeroespacial o el uso de ciencias de la computación. Comenzamos. Visitamos el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Poli y nos encontramos con proyectos sumamente interesantes. Pero ¿sabían ustedes que para que un viaje se pueda denominar como espacial, la expedición tiene que abandonar la atmósfera terrestre para alcanzar el espacio exterior? Conozcamos algunos de los proyectos que se realizan en este centro. ¿Qué es el Centro de Desarrollo Aeroespacial? ¿Por qué existe un espacio como este dentro de nuestra comunidad? Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias por la invitación. El Centro de Desarrollo Aeroespacial es la unidad encargada de coordinar, desarrollar y fomentar todo lo relacionado del campo aeroespacial. Estamos hablando de 100 kilómetros hacia arriba, es el espacio, y 100 kilómetros hacia abajo es la parte aeronáutica. Entonces, la parte aeroespacial se encarga de estudiar los dos ambientes como tal. Y no solamente de manera hipotética, sino también de manera práctica a través de modelos, de interpretaciones, de simuladores. Así es, el Centro de Desarrollo Aeroespacial tiene en puerta más de 64 proyectos, de los cuales se dividen en plataformas de alta altitud, cohetería, la parte de CubeSat, la parte también estaciones terrenas y sobre todo la parte del desarrollo con los alumnos sobre satélites educativos, ¿no? Más conocidos como CubeSat. De hecho, la parte aeroespacial es totalmente interdisciplinario. Explico qué es interdisciplinario. Muchas veces decimos que es multi porque son varias disciplinas. Interdisciplinario quiere decir que aparte de que hay muchas disciplinas, la interdisciplinaridad es la que va a coordinar a cada una de ellas. El CDA es precisamente ese eje transversal que ayuda precisamente a coordinar y desarrollar diferentes proyectos. ¿Y qué sigue en el futuro? ¿Cuáles son las expectativas del Centro de Desarrollo Aeroespacial? Tenemos un gran objetivo, que es precisamente desarrollar un satélite que pueda dar internet para todo México como tal. Y estamos desarrollando, ya tenemos las ideas, tenemos las bases fundamentales para el desarrollo. Ya vimos también algunas simulaciones que lo vieron con los jóvenes del STK, que nos ayuda precisamente a poder focalizar la posible órbita, cómo hacer esa parte. Por eso es lo que estamos desarrollando, y aunado a eso también competir en todas las, para la redundancia, en todas las competencias a nivel nacional e internacional sobre la parte espacial, la parte aeronáutica, también tenemos esos son los grandes objetivos. Algunas de las investigaciones y modelos que aquí se desarrollan tienen objetivos muy concretos, como en lo que está trabajando Emilio en este momento. Cuéntanos en qué consisten tus proyectos. Aquí lo que hacemos es una simulación de lo que son los satélites. Algunos de mis compañeros desarrollan lo que son los CubeSat, que son satélites de dimensiones pequeñas. Hay algunos que son de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros en cada una de las aristas de los 3 ejes. Este, por ejemplo, es de 3 unidades. Eso quiere decir que mide aproximadamente 10 por 10 y unos 31 centímetros de alto. Una vez que se desarrolla un CubeSat, se hace una simulación en un software que se llama STK, System to Kit, en el cual pues podemos colocar lo que es un CubeSat, mandarlo a un tipo de órbita. La órbita es una línea donde puede circular nuestro satélite, lo que mantiene al satélite pegado a la Tierra a una cierta distancia. Por lo general los CubeSat pues, se encuentran a una distancia de unos 400 kilómetros, de ahí varía. Para poder lanzar lo que es un CubeSat, pues se utilizan lo que son los lanzadores, y después del lanzador está lo que es un desplegador. Un desplegador es un pivot donde se mete el CubeSat dentro del pivot, es una caja, y ya estando a cierta altura en el espacio, lo que hace es arrojarlo, lo lanza. Y después de unos 5 minutos empieza el funcionamiento del CubeSat, del satélite. ¿Y por qué es necesario simular la órbita, digamos la trayectoria que llevaría este CubeSat, este satélite? Voy a colocar un satélite, se alcanza a apreciar en la pantalla, y como pueden ver en la parte de arriba hay unas pequeñas aletitas que son el subsistema de potencia.
donde recibe la luz solar. Contiene dentro del CubeSat lo que es una cámara, la carga útil que se le llama. Suponiendo que la carga útil en este caso sea la cámara, como mencionamos, que tome fotografías de la Tierra, debe de tener siempre esa posición, orientación hacia la Tierra. Por ello lleva otro subsistema que es el de orientación, un giroscopio, el cual hace que si tu satélite ya se desvió, con el giroscopio o unos magnetotorques vuelva a redireccionarse y posicionar el satélite. Por eso es importante hacer la simulación, porque sabemos cuáles son los peligros o cuáles son las cosas que pueden afectar a nuestro satélite una vez estando en órbita. Otra cosa, el satélite, sus componentes deben de resistir temperaturas desde 100 grados hasta menos 100 grados y de un momento a otro. ¿Por qué? Porque como pueden observar en la simulación, de tener temperatura caliente, por así decirlo, pasa a una temperatura fría, donde había sol a donde hay obscuridad en ese momento. Y por eso es muy importante lo que menciono. Hemos escuchado hablar en repetidas ocasiones acerca de los CubeSat. Cuéntanos un poquito acerca de estos satélites superpoderosos, Salvador. De hecho, tenemos aquí un ejemplo del EduSat. En este caso es la versión 2. Todo nace de un satélite llamado EYASAT, que tenía estas aplicaciones, y posteriormente en un proyecto como de servicio social pasamos a EduSat 1, y ahorita tenemos como que bastante avanzado el proyecto en EduSat 2. El propósito es enseñar a los estudiantes cuáles son los subsistemas que tiene un satélite real a través del modelo CubeSat, que es un poco más pequeño y accesible. ¿Qué información es la que es capaz de recabar el CubeSat? Son como 23 datos, entre ellos están temperaturas del ambiente, temperaturas de los instrumentos, sobre todo para estar monitoreando que no se vayan a quemar o algo por el estilo, y también tenemos presión, humedad. De esa misma podemos sacar la altitud con referencia al mar. En este caso la Ciudad de México creo que está a 2100 metros, y por ahí tenemos la posición geográfica, en este caso por medio de un GPS, tenemos las coordenadas, velocidades angulares, más que nada nos ayudan también para el control de una rueda de inercia, y los niveles de voltaje de las celdas, bueno, en este caso de las baterías, para estar siempre conscientes de cuánta energía le queda a nuestro CubeSat. Si bien lo que llevamos aquí puede ser para estudiar más o menos cómo es el comportamiento de la atmósfera en algunos sitios, podemos llevarlo incluso hasta más, hasta colocar una cámara y poder hacer ya algún procesamiento de imagen que nos permita identificar, bueno, ya ciertas cosas. ¿Más o menos qué tiempo de vida tiene un CubeSat? Están alrededor de 6 hasta 2 años, 6 meses a 2 años. ¿Cómo consideras que impactan este tipo de desarrollos, de investigaciones en la comunidad científica aquí en México? Bueno, impacta en el hecho de que estamos desarrollando tecnología propia. Estamos desarrollando la estación terrena, el propio CubeSat ya viene siendo algo que está marcando, porque estos componentes ya de calidad espacial, pues sí, tienen que ser comprados en el extranjero. Pero ya tener esa iniciativa hacia desarrollarlo desde aquí, pues ya es el que estamos tratando de alcanzar. Imagínense tener la oportunidad de visitar un laboratorio súper especializado, digamos un laboratorio como de la NASA. Bueno, pues Emanuel está trabajando en un modelo virtual que nos permitiría viajar a un lugar parecido a estos, pero además realizar actividades, todo a través de realidad virtual. Cuéntanos en qué consiste tu proyecto. Bueno, mi proyecto es un laboratorio virtual que va a emular un laboratorio real de integración satelital. En este caso es para que puedan las personas conocer acerca de los nanosatélites sin tener que viajar a lo mejor a Estados Unidos a un laboratorio real, cuando a lo mejor no podrían hacerlo. Entonces tienen esta opción de poder visitar un laboratorio sin tener que ir a un lugar físicamente. Se propone que sea como una especie de juego para que la gente vaya aprendiendo, porque han dicho que pues se aprende jugando, entonces ir recolectando las piecitas, van a ir viendo de qué funcionan, y al final de que ya tienen todas las piezas se van a colocar en su posición, y ya después van a poder hacer una simulación de lanzamiento, como si estuvieran con la NASA desde su sala de control y lanzando el satélite al espacio.
Bueno, este es el programa de Unreal Engine que se utiliza para poder desarrollar aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada. Es un motor gráfico muy poderoso, parecido también a Unity, que están utilizados para realizar juegos. En este caso, pues va a ser para desarrollar el laboratorio virtual. ¿Cuánto tiempo llevas en este proyecto? Pues hasta ahorita con lo desarrollado ya llevo más o menos unos 4 a 6 meses y aún me falta bastante tiempo, entonces llevo más o menos un 20% del proyecto en estos 4 meses más o menos. Básicamente ahorita lo que he hecho es realizar el ambiente virtual, que es el laboratorio, en sí son los edificios y parte del jugador que ya pueda ir recorriendo virtualmente el espacio, pero todavía falta bastante más, como poner la jugabilidad. Con los mandos van a poder tomar las piezas del nanosatélite, poderlas rotar, ver en 360, ver de qué está compuesto y poder agregarlos en la estructura al final de cuando ya recolecten todas las piezas. La experiencia va a ser totalmente inmersiva, van a sentir que están dentro del laboratorio virtual. Ahora conozcamos el Centro de Investigación de la Computación del Instituto Politécnico Nacional, en donde se llevan a cabo proyectos como, por ejemplo, ciudades inteligentes, paneles solares, entre muchos otros. ¿Qué es el Centro de Investigación en Computación? Pues es un centro donde a través de nuestros 15 laboratorios que nos constituyen, trabajamos en una gran diversidad de proyectos aplicados y proyectos también para hacer investigación académica que finalmente pues se redundan en tesis, en graduados. Tenemos 250 estudiantes de nuestros 3 programas de maestría, 2 programas y 1 de doctorado. Y Francisco, ¿cuáles son las carreras que son afines al perfil que se busca aquí en el SIC o quiénes pueden ingresar? Fíjate que es una cuestión bastante interesante porque al ser maestrías en ciencias de la computación, maestría en ciencias en ingeniería de cómputo y también el doctorado en ciencias de la computación, podríamos pensar que carreras solamente muy cercanas como computación, ¿no? Por ejemplo, nuestra vecina SCOM, ingeniería en sistemas computacionales, pues es la más cercana tanto física como también afín a las cuestiones que vemos. Pero finalmente los temas que se tratan aquí son interdisciplinarios y a veces requerimos a alguien que sepa, por ejemplo, de biónica. Entonces, pues nos vienen súper bien la gente de UPITA, ¿no? Necesitamos bioinformática, pues la gente de UPIBI. También se necesitan incluso gente para tratar temas humanísticos, porque si tú vas a crear cuestiones computacionales, pues a quién va dirigido tu sistema, a quién va dirigida tu tesis, pues finalmente los usuarios finales son humanos. Entonces tienes que considerar esta parte social. Entonces también vamos a necesitar sociólogos, psicólogos, antropólogos, ¿no? A veces a lo mejor va a ser un poquito difícil porque nuestros primeros semestres, sobre todo de la maestría, requieren habilidades de programación. Lo que hacemos aquí es proveer herramientas para que justamente los expertos puedan tomar una mejor decisión. Pero creemos que esta decisión no puede dejar de estar en manos del experto, ¿no? No podemos dejar de lado esta parte humana. Mencionabas que son 15 laboratorios. Así es. Explícanos un poco cómo que laboratorios. Sí, pues los laboratorios realmente no tienen una frontera física, porque como comentábamos, la idea es que todos interactuemos en todo momento, pero sí tienen profesores que están adscritos a cada uno de ellos, ¿no? Estas profesoras y profesores tienen estudios particulares que les permiten irse especializando en alguna de estas áreas. Finalmente, nuestros laboratorios se dividen en 3 áreas del conocimiento, líneas de generación y acceso al conocimiento, las LGACs, y estas tienen que ver con ciencia de datos, que todo lo que es base de datos, manejo de la información en grandes volúmenes. Otra tiene que ver más con la parte de inteligencia artificial, que son los algoritmos con los que vamos a tratar estos datos, y otra que tiene que ver con microtecnologías y sistemas embebidos, donde entramos también en la parte del hardware. Se empiezan a fabricar microchips, por ejemplo, especializados que van a funcionar para dar una solución específica a estos otros problemas que se desarrollan de este lado. Participamos de redes de investigación, tanto nacionales como internacionales, porque nosotros creemos que aparte de posicionarnos de manera local, nacional en el país y regional, también de manera internacional somos competitivos por la producción científica que tenemos.
Estamos en el laboratorio de cómputo inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos encargamos de desarrollar investigación en relación con inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial que puedan estar teniendo aplicaciones en distintos rubros. En el caso de las ciudades inteligentes, desde el 2020 venimos desarrollando un conjunto de investigadores del laboratorio y también de otras unidades académicas del instituto, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico encaminados a atender aquellos problemas que se presentan en las ciudades: el tránsito vehicular, la seguridad, la salud, en fin, estos elementos que vienen siendo contemplados por varios países a nivel mundial para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU al 2030. En el caso, por ejemplo, de ustedes que buscan aplicar este tipo de inteligencia en investigaciones concretas, por ejemplo, el tránsito, que al menos en la Ciudad de México siento que es uno de los factores de estrés más comunes. Sí, hay una condición interesante que se está presentando en las ciudades, ¿no? Están cada vez siendo densamente pobladas. Tenemos actualmente más de la mitad de la población mundial en ciudades y digamos que al 2030 puede llegar hasta el 70%. Y en ese sentido, nuestra investigación tiene que ver con poder desarrollar algoritmos, modelos, que estén asociados a trabajar, por decirlo, con el estrés en la conducción de vehículos. En el caso de la medición del estrés empleamos en laboratorio, en pruebas de laboratorio, sensores que van acoplados al cerebro. En este caso es un electroencefalógrafo, con el cual estamos midiendo aquellas señales producidas por el ser humano al momento de colocarle ciertas condiciones de estrés de manera virtual a través del simulador. También estamos realizando mediciones de resistencia en la piel que nos permita medir otros parámetros y juntos vamos colocando esos parámetros dentro de un modelo de inteligencia artificial para identificar diferentes comportamientos del ser humano, del que está conduciendo en ese momento. Estamos haciendo trabajo de generar modelos de utilidad, propiedad intelectual, derivado de ese trabajo, procedimientos que nos conduzcan a identificar escenarios de estrés en la conducción, que lo sabemos en las ciudades son importantes por identificar primero para posteriormente dar soluciones. Por dar un ejemplo, si yo estoy en un nivel de estrés importante dentro de mi conducción de un punto A a un punto B, pues lo que voy a hacer es, si mido mi estrés, puedo estar tomando acciones de reducción del tipo de música que puedo estar escuchando en volumen, o en su caso podríamos estar empleando otras opciones asociadas con el olfato, donde yo pueda estar colocándole a la persona algún tipo de aroma que le permita reducir su grado de estrés. Y esos son los elementos a los cuales podemos nosotros llegar, derivados de la investigación que estamos realizando. En la actualidad, las ciencias de la computación impactan distintas áreas de nuestra vida y, por supuesto, también se busca que impacten de manera positiva a las investigaciones que buscan, por ejemplo, hablarnos acerca de las energías renovables y cómo las ciencias de la computación son fundamentales para que esta investigación se lleve a cabo. Sí, por ejemplo, en el caso de generar energía eléctrica a partir de la irradiancia solar, de la radiación solar, por ejemplo, las ciencias de la computación nos sirven para reconocer patrones de generación. Por ejemplo, la energía que se genera o se puede generar más o menos energía dependiendo del patrón de radiación y dependiendo, por ejemplo, de la estación del año. Entonces uno pensaría que cuando hay más sol, tal vez en verano, es cuando se genera más energía, pero resulta que en verano también llueve mucho, ¿no? Entonces hay que identificar estos patrones para poder hacer predicciones. También se habla de lo que es la intermitencia, que se ha estado hablando últimamente mucho de eso, en particular de la energía que depende del sol, pues si se atraviesa una nube, si empieza a llover, básicamente la energía, no se va a poder generar energía porque no hay radiación, el sol está oculto. Entonces son cosas que también podemos, utilizando algoritmos computacionales, tratar de predecir esas condiciones y en función de eso saber cuánta energía va a estar disponible, que es relevante porque
de eso estamos hablando de generación, cuando hablamos de generación distribuida de energía eléctrica. De hecho, aquí mismo en el SIC vemos algunos paneles solares. Sí, bueno, se realizó una instalación de paneles solares en la azotea del edificio y también en el estacionamiento. Entonces han estado produciendo, ya tienen como 3 años, energía solar. Entonces todos esos datos que se han recolectado, tenemos sensores que miden cada 10 minutos la energía que se está generando. Entonces todos esos datos de 10 minutos de todos los días de 3 años constituyen una gran base de datos, grandes volúmenes de datos, y a partir de ahí hacemos ese análisis de esos datos. Por ejemplo, uno de los algoritmos que hemos estado aplicando es lo que se llama clustering o agrupamiento, que es decir, los patrones que se reconocen en los datos los voy agrupando hacia un lado, hacia el otro, dependiendo esas características propias de los datos. Es como si yo clasificara personas, ¿no? A ver, estos son chaparritos, estos son altos, estos son un poco más llenitos, un poco más delgados, pero la característica de estos algoritmos es que lo hacen, los entrenamos para que lo puedan hacer de manera automática. Yo solo le muestro los datos y él va diciendo, estos datos corresponden a este grupo, estos datos corresponden a este grupo, estos datos corresponden a este otro grupo. Entonces, en algunos casos yo defino el número de grupos en los que quiero dividir los datos o agrupar los datos. En otros casos, el algoritmo mismo lo puede hacer por sí solo. Encuentra todos los grupos que son representativos y clasifica los datos en esos grupos. La gran ventaja de utilizar estos algoritmos computacionales es que yo solo, digamos, le entrego los datos, aunque sí hay todo un proceso, porque también, ¿qué pasa si falta, digamos, se cayó la red, los datos no llegaron a mi base de datos? Entonces hay espacios donde no tengo datos. Entonces ahí aplica lo que es limpiar esta base de datos, es decir, si me faltó un dato, ¿cómo voy a sustituir ese dato? ¿Lo voy a estimar? ¿Qué es lo que voy a hacer? O hay datos erróneos, un outlier que se llama, un valor muy grande que no corresponde a la tendencia estadística de los datos. Entonces primero se hace esa limpieza, pero una vez que está limpia, digamos, la base de datos, ya solo pongo a entrenar, le presento al algoritmo los datos y ya él hace solito, digamos, hace la magia ahí oculta. Y es parte del trabajo que se hace aquí en el Centro de Investigación en Computación. Muchísimas gracias, doctor. Nada, al contrario, gracias a ustedes. La investigación en el Instituto Politécnico Nacional no es un proyecto abstracto e inalcanzable. Toca nuestras vidas para mejorarlas y fortalece el crecimiento de nuestro país. Soy Alexia, nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico.